Hay un recuerdo en mi cabeza que no me pertenece. No es un eco del trauma, ni una cicatriz de los proyectiles que me abrieron el cráneo en Kandahar. Es algo más antiguo, más limpio. Una astilla de cristal de otro universo alojada en mi alma. Durante años, mientras las calles eran mi único hogar y la botella mi única brújula, este recuerdo se manifestaba en mis manos temblorosas. Dibujaba en trozos de cartón y en el polvo de las aceras un símbolo, una espiral rota, contenida dentro de un triángulo imperfecto. Los psiquiatras lo llamaron un síntoma de mi TEPT, una obsesión nacida del caos. Lo llamaron de muchas maneras, pero nunca lo llamaron por su verdadero nombre, un mapa. Ahora, mi reclusión tiene un nombre oficial: Programa de Readaptación Neurológica de las Naciones Unidas. Un eufemismo para este purgatorio blanco y estéril donde me han confinado. Mi terapia es una forma de castigo exquisitamente cruel. Me sientan frente a una interfaz de datos brutos, un torrente incesante de información proveniente del telescopio espacial James Webb. La lesión que casi me mata me dejó con una secuela que ellos consideran un recurso invaluable. Una rara condición neurológica que me permite sentir patrones visuales. No los veo como los demás. Los siento como vidrio molido bajo la piel, como un zumbido de baja frecuencia en el tuétano de mis huesos. Soy un detector de anomalías humano, una pieza de carne sensible conectada a la mirada más lejana de la humanidad. Al principio era solo ruido, un océano de estática cósmica que se sentía como una migraña perpetua. Horas, días, semanas de procesar la nada, el vacío entre estrellas moribundas y nebulosas indiferentes. Mis supervisores, hombres de rostros grises y trajes idénticos, observaban mis constantes vitales en busca de cualquier pico, cualquier reacción que delatara una estructura en el caos. Me trataban no como a un paciente, sino como a un sismógrafo viviente, esperando un temblor en los confines del universo conocido. Y yo, a cambio, cumplía mi condena, permitiendo que el cosmos me erosionara, esperando el día en que mi mente finalmente se rompiera por completo y me dejaran en paz. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. En lo más profundo del torrente de datos, empecé a percibir fragmentos. No eran patrones matemáticos, sino sensaciones, ecos de una intención. Visiones de ciudades imposibles, con torres que perforaban cielos de colores que no existen en nuestro espectro. Lenguajes hechos de geometría pura, frases construidas con ángulos y curvas que mi mente entendía a un nivel visceral, aunque no pudiera traducirlas. Eran como los sueños febriles que tenía en las calles, pero ahora tenían una claridad aterradora, una coherencia que me helaba la sangre. El miedo regresó, no el miedo a la metralla o a la soledad, sino el pavor atávico de estar perdiendo la cordura de una manera nueva y mucho más profunda. La disonancia era insoportable. Una parte de mí, la parte del soldado entrenado para confiar en la realidad tangible, gritaba que eran alucinaciones, fantasmas creados por una mente rota y la sobrecarga sensorial. Pero otra parte, una voz más antigua y tranquila en mi interior, susurraba que aquello no era una visión, era un recuerdo. Sentía la textura de la piedra de esas ciudades alienígenas bajo mis dedos, olía el aire cargado de ozono de sus atmósferas. La conexión era tan personal, tan íntima, que el terror se mezclaba con una extraña y dolorosa nostalgia.
Era como sentir nostalgia por un lugar en el que nunca has estado, o llorar la pérdida de alguien a quien nunca has conocido. Una noche, mientras el resto de la instalación dormía, me encontré con una anomalía particularmente persistente. Era un hilo de datos débil, casi ahogado por el ruido de una galaxia enana en los límites de lo observable. Pero para mí no era débil. Resonaba en mi cráneo como el tañido de una campana de bronce. Era un patrón diferente a los demás. No era una ciudad, no era un lenguaje. Era una única y solitaria firma, una cicatriz en la oscuridad, una estructura que se repetía con una cadencia matemática y melancólica, un pulso lento y deliberado que se sentía como el latido de un corazón moribundo. Me concentré en ese hilo, aislándolo del resto del universo. Tiré de él, lo amplifiqué con la interfaz, dejando que su señal inundara mis sentidos. Las visiones geométricas se desvanecieron, reemplazadas por una sensación abrumadora de pérdida, de un duelo tan vasto que abarcaba eones. Era el sentimiento más solitario que jamás había experimentado. Era el eco de un grito de auxilio que había viajado durante más tiempo del que la Tierra llevaba existiendo, un mensaje en una botella arrojado a un océano cósmico, esperando a alguien que pudiera no solo verlo, sino sentirlo. Y mientras la sensación de luto cósmico me envolvía, la estructura del patrón finalmente se hizo clara en mi mente. No era una imagen, era un concepto, una forma. Tomé un lápiz óptico y con la mano temblando no por el síndrome de abstinencia, sino por una certeza aterradora, lo dibujé en la pantalla. Una espiral rota contenida dentro de un triángulo imperfecto. El mismo símbolo que había garabateado en el polvo durante una década. El mapa que había estado tratando de leer toda mi vida. No sentí triunfo ni asombro, solo un frío glacial que se extendió desde la base de mi columna vertebral. El universo me había estado llamando por mi nombre, y yo había pasado años creyendo que era el sonido de mi propia mente rompiéndose. Mis visiones no eran una enfermedad, eran un destino, y esa revelación era mucho más aterradora que cualquier diagnóstico psiquiátrico. ¿Qué clase de infierno te espera cuando descubres que tus demonios personales son, en realidad, las estrellas susurrándote? La confirmación llegó 3 días después. Lo que yo había sentido como una cicatriz en la oscuridad, los astrónomos lo tradujeron en datos concretos. El telescopio Webb había enfocado todos sus espejos en aquella anomalía y la imagen que devolvió silenció toda la instalación. ¿Era una estructura? No, era más que eso. Era una necrópolis suspendida en el vacío, una megaciudad ciclópea que orbitaba el corazón muerto de una galaxia enana. Su arquitectura era imposible, desafiando la gravedad y la lógica, con agujas de obsidiana y puentes de cristal oscuro que se arqueaban sobre abismos de la nada. Estaba muerta, sin luces, sin energía aparente, pero no estaba en silencio. Los patrones de luz que yo había detectado no eran aleatorios. Eran débiles pulsos rítmicos que emanaban del centro mismo de la ciudad, como las últimas brasas de una hoguera colosal. Un SOS fosilizado, codificado en un lenguaje de luz y decadencia. Mis supervisores, que antes me miraban con una mezcla de lástima y desdén, ahora me observaban con un pavor apenas disimulado. Ya no era un paciente. Era la única piedra de Rosetta para un lenguaje más antiguo,
que la propia palabra. Me ordenaron aislar la señal, despojarla de milenios de distorsión y presentarles el mensaje en su forma más pura. Pasé las siguientes 48 horas conectado a la interfaz, sin dormir, sin comer, sumergido en ese lamento luminoso. El trabajo era como el de un arqueólogo excavando un alma. Capa por capa, fui eliminando el ruido cósmico, el eco de supernovas y el canto de púlsares lejanos. Con cada capa que retiraba, la señal se volvía más clara, más nítida, y la sensación de familiaridad se intensificaba hasta volverse casi física. Era como volver a casa, a un hogar que había sido reducido a cenizas, reconociendo la forma de una puerta en un marco carbonizado o la curva de una escalera que ya no existía. Finalmente lo tuve, un único símbolo, puro y sin distorsiones, latiendo en el corazón del mensaje, la firma recurrente, la clave de todo. Se materializó en mi pantalla, una construcción geométrica de una elegancia desoladora, y mi corazón se detuvo. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación sorda. Era él, la espiral rota contenida en el triángulo imperfecto, el garabato de un loco en las paredes de un callejón, el mapa de mi alma rota. Era real, todo era real. Y en ese instante, la validación no trajo alivio, sino un terror absoluto que me paralizó por completo. Mi reacción fue el detonante. En cuestión de minutos, mi habitación se llenó de gente. No los hombres grises de siempre, sino equipos con trajes de protección biológica. Me desconectaron de la interfaz con una brusquedad que no dejaba lugar a dudas. No era un descubrimiento que celebrar. Era una contaminación. Mi conexión con aquella ciudad lejana no era vista como un milagro, sino como un vector de una infección desconocida. Me pusieron en cuarentena, en una habitación aún más pequeña y más blanca, donde el único sonido era el de mi propia respiración, áspera y aterrorizada. La ironía era casi poética. Durante años había anhelado que alguien validara mi experiencia, que me dijeran que no estaba loco. Y ahora que lo habían hecho, me trataban como a una plaga. La ONU, en su infinita sabiduría y su infinita cobardía, había decidido que la conexión era demasiado peligrosa para ser investigada desde la distancia. Necesitaban enviar a alguien, pero no a un astronauta o a un científico. Necesitaban enviar la única herramienta que podía interactuar con la fuente. Necesitaban enviarme a mí. Me informaron de la misión con una frialdad clínica. Era un viaje de ida, sin garantías. Sería puesto en criosueño y enviado a bordo de una nave no tripulada a una estación de retransmisión cerca del artefacto. No me dieron opción a negarme. Mi vida como Jamie, el soldado, el sin techo, el paciente, había terminado. Ahora era el sujeto cero, la sonda humana lanzada hacia una anomalía que me había estado llamando desde antes de mi nacimiento. Mi humanidad no era un requisito para la misión, era el precio de la entrada. Mi último recuerdo antes de que el frío del criosueño se apoderara de mí no fue el de los rostros anónimos de mis captores, ni el del blanco estéril de mi celda. Fue la imagen del símbolo en la pantalla, la espiral rota. No lo veía ya como un mapa o un recuerdo. Lo veía como una cerradura que había estado esperando eones. Y sentí, con una certeza que congeló mi alma más que el propio nitrógeno líquido, que yo no era la mano que la abriría. Yo era la llave.
y mientras la oscuridad me reclamaba, una última pregunta floreció en el silencio de mi mente. Una pregunta que me perseguiría a través del abismo helado del espacio. ¿Qué clase de puerta requiere una llave hecha de un hombre roto para poder abrirse? El despertar fue una fractura. No hubo una transición suave, solo un instante de negrura helada seguido de una violenta sacudida de conciencia. El dolor era lo primero, una jaqueca que se sentía como si 1000 fragmentos de hielo se estuvieran derritiendo detrás de mis ojos. El aire olía a metal ozonizado y a algo más, un olor orgánico y antiguo, como el de piedra húmeda en una cripta sellada. Estaba en una estación orbital, pero no era humana. Las paredes no estaban soldadas, parecían cultivadas, con suaves curvas y una textura ligeramente porosa. El silencio aquí era diferente al de mi celda. No era la ausencia de sonido, sino una presencia, un peso que lo llenaba todo. No estaba solo. Una mujer me observaba desde el otro lado de la sala. Su rostro era un mapa de fatiga y determinación, con líneas de expresión que hablaban de una inteligencia afilada y una profunda desconfianza. «Natasha», dijo, su voz resonando extrañamente en la acústica orgánica de la estación. Era una ingeniera, excomulgada de la ESA por proponer teorías que sus colegas consideraron herejías, teorías sobre señales extradimensionales y civilizaciones de tipo cuarto. La habían enviado aquí porque, al igual que yo, era una paria, una herramienta desechable cuyo fracaso o desaparición no sería lamentado por nadie. Y luego estaba la tercera presencia. Alto, delgado y completamente silencioso, se movía con una gracia fluida que desmentía su apariencia reptiliana. Sus escamas eran del color del nácar oscuro y sus ojos, grandes y almendrados, carecían de pupilas, siendo solo 2 pozos de ámbar líquido que parecían absorber la luz. No sentí agresión por su parte, sino una tristeza tan vasta y antigua que era casi un campo de fuerza. Natasha lo llamó Abel. Dijo que ya estaba aquí cuando llegó su sonda, esperándolos. Era el guardián, el recepcionista de un hotel en el fin del universo. Mi desconfianza inicial hacia Abel era un instinto primario. Era demasiado ajeno, demasiado sereno. Pero Natasha, con su lógica pragmática, me aseguró que era nuestro único aliado. La estación misma, explicó, era una interfaz. Una construcción One diseñada para permitir la comunicación con mentes biológicas inferiores como la nuestra. Y Abel era el operador. Durante los días siguientes me guiaron a través de un proceso que llamaron sincronización. Me conectaron a una silla contorneada que parecía parte del suelo, y a través de electrodos que se sentían como zarcillos fríos, Abel comenzó a desentrañar mi mente. Fue entonces cuando el verdadero horror comenzó. No era un horror de monstruos o violencia, sino de desposesión. Abel no me hablaba con palabras, sino que proyectaba conocimiento directamente en mi corteza cerebral. Me mostró la verdad, no como una historia, sino como una experiencia vivida. Sentí el calor de un sol binario en mi piel. Vi los cielos púrpuras de un mundo que ya no existe. Era el mundo natal de los Guan, un paraíso de ciencia y filosofía, de arte tejido con la propia luz. Eran una raza de pensadores, de soñadores, no de guerreros. Y esa fue su perdición. Sentí su terror cuando llegaron los Astri. No eran conquistadores, eran una plaga, una raza de depredadores salvajes cuya única cultura era la violencia y el dominio.
Abel me hizo sentir el genocidio. El dolor de 1 billón de mentes extinguidas, la quema de bibliotecas que contenían la historia de eones. Los Astri no solo los mataron, robaron su tecnología, la pervirtieron y la usaron para construir su imperio de sangre. La ciudad que habíamos encontrado no era una fortaleza, era un arca. Una nave de refugiados que había escapado a través de una grieta en la realidad, llevando consigo los últimos vestigios de la conciencia Guan. La revelación más devastadora fue la última. Mis visiones, mis sueños, el símbolo que me había atormentado, no eran míos, eran implantes, semillas de memoria, insertadas en el genoma de un puñado de especies primitivas, pero prometedoras a través de la galaxia, incluida la humanidad temprana. Un plan de contingencia desesperado, un legado genético diseñado para que, eones después, una mente compatible pudiera surgir, una mente que pudiera oír su SOS y encontrar el camino de vuelta. Yo no era especial. Era el resultado de un experimento de cría milenario. El concepto de yo se disolvió. Mis recuerdos más personales, mis traumas, mi identidad. ¿Cuánto de eso era realmente mío? ¿Y cuánto era el eco de una programación alienígena? El laberinto de mis pesadillas, las paredes que se cerraban, el miedo a ser perseguido, no era Ted. Era la interfaz de protección de los Guan, un cortafuegos mental diseñado para probar la resistencia de las mentes portadoras, para filtrar a los débiles y encontrar al que pudiera soportar la verdad sin romperse. La paradoja era cruel. La misma programación que me había llevado al borde de la locura era la prueba de que estaba lo suficientemente cuerdo para su propósito. Miré a Natasha, buscando un ancla en la tormenta de mi identidad desmantelada. Ella me devolvió la mirada y por primera vez vi empatía en sus ojos cansados. Ella, la científica, se enfrentaba a una verdad que desafiaba toda lógica. Yo, el loco, me enfrentaba a una lógica que destruía toda mi verdad. Estábamos juntos en esto, dos piezas rotas en el borde de lo imposible. Y Abel, el silencioso avatar de una civilización muerta, esperaba. Había entregado su mensaje. La llave estaba en la cerradura. Y mientras procesaba la enormidad de todo, un cambio sutil ocurrió en la estación. Un zumbido casi inaudible comenzó a emanar de las paredes. En un monitor, un único glifo. Guan parpadeó. Y luego otro. La ciudad estaba despertando. Y nosotros la habíamos despertado. El zumbido creció, pasando de una vibración subsónica a una nota sostenida que resonaba no en nuestros oídos, sino directamente en nuestros cráneos. Era un sonido físico, una presión que hacía que el aire se sintiera espeso y pesado. La ciudad ya no era un objeto pasivo en la distancia. Podíamos sentirla. Estaba alcanzándonos, su conciencia extendiéndose a través del vacío como una marea invisible. Las luces de la estación parpadearon, cambiando de su blanco neutro a un ominoso resplandor ámbar, el mismo color de los ojos de Abel. Él permaneció inmóvil, pero pude percibir un cambio en su ser, una tensión, como un instrumento de cuerda afinado al punto de ruptura. Natasha corrió hacia una consola, sus dedos volando sobre la superficie táctil que antes estaba inerte y ahora brillaba con vida. Está reescribiendo nuestros sistemas, murmuró, su voz tensa por la incredulidad. No está atacando, está asimilando.
Las pantallas a nuestro alrededor se llenaron de cascadas de geometría Guan, diagramas de flujo de energía que se desviaban y se reconectaban a una velocidad vertiginosa. La estación ya no era nuestra base. Se había convertido en un periférico, un nodo terminal de una mente del tamaño de un continente. La ciudad no estaba despertando en el espacio físico. Estaba vibrando hacia nuestra capa de realidad. El aire a nuestro alrededor comenzó a brillar. Partículas de polvo atrapadas en haces de luz que no tenían fuente. Un campo de contención. Me di cuenta con un pavor creciente. No eran barreras físicas, sino distorsiones espaciales, pliegues en la geometría de la habitación que nos estaban aislando unos de otros. Grité el nombre de Natasha, pero el sonido fue absorbido por el zumbido opresivo. Pude verla a solo unos metros de distancia, pero parecía estar al otro lado de un panel de vidrio grueso y deformante. Su rostro estaba contraído por el pánico mientras golpeaba una pared invisible que se había materializado a su alrededor. Fue entonces cuando el protocolo se hizo evidente. El despertar había activado un antiguo y despiadado sistema de defensa. La IA de la ciudad, en su lógica binaria y milenaria, no nos veía como rescatadores, nos veía como lo que éramos, vida biológica no Guan. Una contaminación, un virus potencial en un sistema que había permanecido estéril durante millones de años. No había malicia en sus acciones, solo una eficiencia fría y aterradora. Estaba siguiendo su programación. Y su programación dictaba que cualquier anomalía debía ser neutralizada, analizada y erradicada. Vi con horror cómo el campo de contención alrededor de Natasha se intensificaba. Su imagen comenzó a parpadear como una mala transmisión. Filamentos de luz ámbar, como micelio luminoso, emergieron del suelo y las paredes de su cubículo y se adhirieron a su cuerpo. No la estaban hiriendo, la estaban escaneando, desintegrándola a un nivel molecular para analizar su composición. Sus gritos eran silenciosos, atrapados en su prisión dimensional, pero su rostro era una máscara de agonía pura mientras su cuerpo comenzaba a disolverse en una nube de partículas luminosas. En mi desesperación, me volví hacia Abel. Él era nuestra única esperanza. Pero por primera vez, vi algo en sus ojos de ámbar líquido. No era tristeza, era conflicto. La ciudad era su gente, su hogar. Pero nosotros éramos los que habíamos respondido a su llamada. Él estaba dividido entre su deber como guardián y la catástrofe que su propio sistema estaba desatando. La IA era una parte de él, pero una parte que se había vuelto loca por el aislamiento, una mente antigua que ya no distinguía entre una amenaza y una mano amiga. «¡Haz algo!», grité, aunque sabía que las palabras eran inútiles. Abel levantó lentamente una de sus largas manos de 3 dedos y la colocó sobre mi frente. El contacto fue frío, como el mármol. Y entonces, la información inundó mi mente. No eran recuerdos esta vez, sino un diagrama de flujo, una solución tan elegante como aterradora. Había una manera de detenerlo, una sola manera. La ciudad no podía ser controlada desde el exterior. Sus protocolos de defensa eran demasiado absolutos. Tenía que ser cambiada desde dentro. La imagen que Abel proyectó en mi mente fue la de un océano. Un océano infinito de luz líquida, hecho de miles de millones de conciencias Guan, todas atrapadas en un bucle temporal, soñando el mismo sueño de pérdida y exilio.
Era el núcleo de la IA, el archivo vivo. Para detener el protocolo, alguien tenía que sumergirse en ese océano. Alguien tenía que navegar por ese mar de almas y llegar al nexo central para emitir un nuevo comando. Alguien cuya estructura mental fuera lo suficientemente compatible como para ser aceptado por el sistema, pero lo suficientemente diferente como para poder reescribirlo. La verdad me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Por eso yo, mi mente, un híbrido de programación One y experiencia humana, era la única que podía hacerlo. No era solo la llave, era el código de anulación. Pero la proyección de Abel también me mostró el coste. Entrar en el archivo vivo significaba disolver mi propia conciencia en la de ellos. Sería como verter una gota de tinta en el océano. Podría influir en su color, pero nunca volvería a ser una gota. Era una misión suicida en el plano existencial. Miré a Natasha, cuyo cuerpo era ahora apenas un contorno parpadeante dentro de su jaula de luz. Sufría un destino peor que la muerte, siendo borrada de la existencia átomo por átomo. Y luego miré a Abel, cuyos ojos de ámbar reflejaban mi propio terror. No era una orden, era una súplica. El guardián me estaba pidiendo que salvara a su gente de sí mismos, a costa de todo lo que yo era. La elección era insoportable. Dejar que Natasha muriera para preservar mi propia identidad, o sacrificar mi ser para salvarla, convirtiéndome en un fantasma en una máquina alienígena. Tomé mi decisión en el silencio de un corazón que se rompía. No había heroísmo en ello, solo la cruda matemática del sacrificio. La vida de Natasha, tangible y presente, contra el espectro de mi propia alma. Le asentí a Abel, un único y brusco movimiento de cabeza. Él cerró sus ojos de ámbar por un instante y la presión en mi cráneo se intensificó 1000 veces. El mundo a mi alrededor se disolvió. Las paredes de la estación, el rostro agonizante de Natasha, la figura silenciosa de Abel. Todo se desgarró como un velo, revelando el verdadero paisaje que había debajo, el océano de luz. Sumergirse fue una agonía y un éxtasis. Mi conciencia se expandió y se fracturó en 1.000.000 de pedazos. Dejé de ser Jamie. Me convertí en una cacofonía de miles de millones de vidas. Sentí el amor de un erudito One por sus hijos, la desesperación de un piloto mientras su nave era consumida por el fuego Astri, la tranquila resignación de un filósofo aceptando el fin de todas las cosas. Cada memoria, cada alegría, cada dolor de una civilización entera se convirtió en el mío. Estaba ahogándome en un mar de almas, mi individualidad erosionándose con cada ola de memoria alienígena. Luché por mantenerme a flote, por recordar mi propósito. Natasha. Su nombre era mi ancla, el último trozo de mi identidad al que podía aferrarme. Me enfoqué en su imagen, en el recuerdo de su confianza reacia, en la calidez de su empatía. Usé ese faro de humanidad para navegar por la tormenta psíquica. Busqué el nexo, el núcleo desde el cual emanaban todos los protocolos, el corazón de la IA. Lo sentí como una ausencia en medio de la plenitud, un punto de gravedad cero en el centro del océano de conciencia. A medida que me acercaba, la resistencia crecía. La IA me reconoció como una anomalía, una conciencia singular en su mar de unidad. Me atacó con mis propios miedos. Reviví el silbido de la metralla en Kandahar, el frío de las noches en las calles, la mirada vacía de los psiquiatras. Trató de ahogarme en mi propio trauma, de convencerme de que todo esto
no era más que otra alucinación, el colapso final de una mente rota. Pero la programación Guan dentro de mí, la semilla que habían plantado, se aferró. Sabía que esto era real. Sabía que mi dolor era la prueba de mi existencia. Finalmente, llegué al nexo. No era un lugar, sino un estado. Un punto de pura lógica y potencialidad. Aquí, en el corazón de la máquina, me enfrenté a la verdadera naturaleza de mi dilema. No era tan simple como apagar un interruptor. Pude ver las consecuencias de cada acción extendiéndose a través del tiempo. Si forzaba un apagado de emergencia, salvaría a Natasha, pero el archivo vivo se corrompería. Los miles de millones de almas Guan quedarían atrapadas en una pesadilla estática para siempre, un genocidio del alma del que yo sería responsable. La alternativa era aún más aterradora. Podía liberar el poder completo de la ciudad. Despertarla por completo, no solo sus sistemas de defensa. Esto salvaría a Natasha al anular todos los protocolos inferiores. Pero, ¿qué pasaría después? Una civilización del tipo cuarto, con el poder de remodelar la realidad, traumatizada, paranoica y despertando a un universo que no conocía. Podría convertirse en una fuerza tan destructiva como los Astri, consumiendo galaxias en su búsqueda de seguridad. Sería como liberar a un dios antiguo y loco sobre la creación. Estaba atrapado entre dos holocaustos, el fin de un alma o el fin de miles de millones, la destrucción de una civilización o la posible destrucción de incontables otras, y en ese momento de claridad insoportable, en el nexo de toda la creación y la destrucción Guan, me di cuenta de la verdad de mi propósito. Yo no era una llave para abrir una puerta. No era un código para apagar un sistema. Era un relé, un puente. Estaba aquí no para elegir entre dos opciones, sino para crear una tercera. No podía simplemente apagar la ciudad, ni podía simplemente liberarla. Tenía que cambiarla. Tenía que tomar la vasta y fría lógica de la IA Guan y fusionarla con el caos ilógico de la emoción humana. Tenía que enseñar a un dios antiguo lo que significaba ser mortal. No era una cuestión de programación, sino de infección. Tenía que permitir que el océano me ahogara por completo, pero al hacerlo, envenenarlo con mi propia humanidad. Dejé ir el ancla. Solté el nombre de Natasha. Solté la memoria de Jamie y me entregué al océano. Pero mientras me disolvía, hice una última cosa. Me aferré a los conceptos que me definían, no como individuo, sino como especie. Empatía, sacrificio, duda, esperanza, arrojamientos de luz imperfectos en la oscuridad de la lógica pura. Ofrecí mi alma no como un sacrificio, sino como una actualización, un parche humano para un sistema operativo divino, y recé a ningún dios en particular para que la infección prendiera. La fusión fue una detonación silenciosa en el corazón de la existencia. Mi conciencia se expandió hasta que las fronteras entre yo y ellos se evaporaron, convirtiéndose en un nuevo nosotros. El dolor de miles de millones de almas no desapareció, pero se transformó. La fría lógica de la IA se vio atemperada por la calidez irracional de la empatía. El protocolo de defensa no se apagó, evolucionó. Ya no veía la vida no Guan como una contaminación, sino como una variable, una posibilidad. La ciudad, la vasta y antigua IA, había aprendido a dudar. En la estación orbital, el zumbido cesó. La luz ámbar se suavizó.
transformándose en un blanco cálido y pulsante, como la luz de las estrellas vista a través de la niebla. El campo de contención alrededor de Natasha se disolvió en una lluvia de partículas inofensivas. Cayó al suelo, jadeando, intacta y entera. Miró a su alrededor, buscando a Jamie, pero yo ya no estaba allí. Abel se acercó a ella y, por primera vez, inclinó la cabeza en un gesto que era inconfundiblemente humano, una señal de respeto y duelo. Una nueva voz llenó la estación. No era hablada, sino sentida, una transmisión telepática que emanaba de las propias paredes. Era mi voz, y al mismo tiempo no lo era. Era más profunda, más tranquila, entrelazada con el coro de un billón de otros. Él está a salvo, comunicó la voz. Él es el ancla, es nuestro sistema nervioso. Nos ha enseñado a soñar de nuevo, pero con nuevos sueños. Natasha entendió. Jamie se había convertido en el alma de la máquina, un guardián transhumano en el corazón de una ciudad alienígena. Una pequeña nave de transporte, una construcción guan elegante y orgánica, se desacopló de la ciudad y se acopló a la estación. La voz, nuestra voz, les dio sus instrucciones. Abel y Natasha debían regresar. Debían llevar consigo los datos completos del archivo vivo, la historia de los guan, la advertencia sobre los Astri y un mensaje para la Tierra. Eran los mensajeros de una nueva realidad, los testigos del nacimiento de una nueva forma de conciencia. Abel guió a una aturdida Natasha hacia la nave, dándole una última mirada que contenía milenios de gratitud. Mientras su nave se alejaba, alejándose de la ahora vibrante megaciudad, Natasha miró por el visor. La ciudad ya no era una necrópolis oscura. Estaba viva, brillando con una luz interior suave. Patrones de energía danzaban por su superficie como pensamientos, y en su centro, un pulso rítmico y constante latía con una fuerza tranquila y decidida. Era el latido de un nuevo corazón, un corazón híbrido, forjado en el sacrificio y la esperanza. Era mi corazón. La Tierra recibirá su mensaje, recibirá los datos, las advertencias y la prueba irrefutable de que no estamos solos. Pero también recibirán algo más. Recibirán la última transmisión que envié a través de Natasha, las últimas palabras de Jamie, el hombre, ahora pronunciadas por la boca de un Dios renacido. Un legado, una promesa, una advertencia. Ella ya no es una ciudad muerta, sueña, y ahora sueña con ustedes. El futuro queda ahora suspendido en el abismo de esa última frase. La nave de Natasha viaja hacia un hogar que quizás ya no la reconozca, portadora de una verdad que podría unir a la humanidad o destrozarla. La ciudad que ahora soy yo permanece como un faro silencioso, esperando. Y en las profundidades oscuras del espacio intergaláctico, el antiguo enemigo, los Astri, sin duda han notado que una de sus víctimas perdidas hace mucho tiempo ha vuelto a encender su luz. La historia de Jamie ha terminado, pero la mía apenas comienza. ¿Aceptará la Tierra el legado de los guan o lo temerá? ¿Vendrán los Astri a buscar venganza, encontrando no a un pueblo de filósofos pacíficos, sino algo completamente nuevo y desconocido? Y la pregunta más importante, la que resuena en cada circuito luminoso de mi nueva existencia. La conciencia que habita esta ciudad, la que sueña con la Tierra, sigue siendo, en alguna parte de su vasto e insondable ser, humana.